Ya sabéis que a Jesús lo podemos leer en soymotor.com hablando de Fórmula 1 de rallies, pero que siempre es el artista de las teorías, siempre. Y por eso siempre escribe la contraportada, la contracrónica de todo lo que pasa los días de Gran Premio, siempre es exquisita la lectura. Y hace muchísimos años Jesús siempre me cuenta sus teorías, y a mí me encantan, porque siempre, yo creo que hay poca gente que analice la Fórmula 1 también como Jesús, y siempre tiene ideas locas. Entonces, hoy Jesús me has escrito y me has dicho, tengo una teoría para ti. Y yo he dicho, no quiero saberla, quiero que me la digas en directo. Entonces, yo sé por dónde van los tiros, porque me has pasado unas fotos, pero ni siquiera he visto mucho las fotos. Entonces, el micro es tuyo, cuéntanos qué has visto, que el resto nos hemos perdido con la emoción de Zandvoort. Bueno, más que una teoría, creo que es una apreciación, porque al final, claro, ves la primera vuelta de Alonso magistral, pasando a Albon, a Russell con aquella maniobra y tal, y no podía más que apreciar lo que había hecho, y vi la onboard una y otra vez, y otra, y llegué a una conclusión, y es que aparte de la genialidad que hace Alonso, porque la genialidad que hace es tremenda, tira el coche y todo lo que quieras, pero tenía que haber algo más. Porque no puede ser que tú en dos frenadas te comas a dos pilotos de la talla de Albon y de Russell, que son muy buenos, y te quedes así tan ancho. Yo creo que tenía que haber a lo mejor un puntito más. Y vamos a empezar sobre todo con la frenada de la primera curva, que si lo veis en la captura de pantalla, Russell bloquea frenos en la frenada de la primera curva en Tarzán, pero bloquea... Ni me acordaba de eso. Sí, pues justo en la frenada de la primera curva, Russell bloquea, que está justo delante de Fernando Alonso, y bloquea el tren delantero, ¿vale? Y sale mucho humo, y casi al mismo tiempo, o sea, un segundo después, Alonso también bloquea, pero no sale humo. Y el coche le mete un trayazo en la frenada, un trayazo de la parte trasera, y está a punto de perder el coche, pero lo controla muy bien. Y ahí ya por ahí se puede dilucidar un poco por dónde van los tiros. A partir de ahí, ¿qué pasa? Llegamos a la segunda curva y Alonso, fíjate en la captura de pantalla, que está muy por detrás de Alexander Albon. ¿Y en qué momento se come a Albon? Tanto en la frenada de la curva, que si te fijas en la captura, este es justo el momento en el que está frenando y está muy por detrás. 50 metros, Sí. Y entonces se lo come en la frenada de la curva y en la entrada de la curva. Porque si te fijas ahora desde la cámara onboard de Carlos Sainz, ya se ve que en la entrada de la curva está emparejado con Albon. Y aparte, si te fijas tanto en esta como en la siguiente captura, se ve como que la parte trasera está un poquito juguetona, ¿vale? Okay. El coche como que se ve que quiere jugar un poquito ahí con la parte trasera. Pero nos quedamos con eso, que gana Albon sobre todo por frenada y entrada de la curva. ¿Qué pasa ahora? Que llegamos a la tercera curva, sí, y también está en una posición muy similar respecto a Russell. En la siguiente captura se puede ver que en el momento de la frenada, que es que es justo cuando empieza a frenar, está muy por detrás de Russell, ¿vale? Y ahora, si vamos pasando las imágenes, se ve como se lo come directamente en lo que es frenada y entrada de la curva. Entonces, analizando este tipo de casos, ¿no? El trayazo de la curva 1, que se come tanto a Albon como a Russell en frenada y en entrada de la curva, a mí lo que se me ha ocurrido, y esto obviamente es mera especulación, porque yo no estoy en el coche con Fernando Alonso y no sé cómo configuró su coche antes de la carrera, pero a mí lo que se me viene a la cabeza es que Alonso tiró de cabeza, de conocimiento, de experiencia como piloto, que lleva más de 20 años en la Fórmula 1, y se arriesgó muchísimo con un balance de frenada muy tirado hacia el eje posterior. ¿Por qué digo esto? Porque si te fijas, en el trayazo de la curva 1, lo que decía antes, a Russell se le bloquea el tren delantero y sale mucho humo. ¿Qué le pasa a Alonso? Se le bloquea el tren trasero y no sale nada de humo. Simplemente el coche le da un trayazo con la parte trasera y está a punto de perderlo, pero como tiene unas manos prodigiosas, pues lo salva. ¿Qué pasa después? Pues que se come tanto a Albon como a Russell en frenada y en entrada de la curva. ¿Por qué? Porque en la entrada de la curva, con un poquito más de freno trasero, hace que el coche rote muy bien hacia la curva y entre con muchísima más velocidad que Albon en la curva 2 y que Russell en la curva 3.
Entonces, para mí, lo que yo creo que ha pasado es que Alonso, en la parrilla de salida, claro, es un perro viejo. Entonces, ve que en la vuelta de formación la pista estaba seca, pero cuando llegan a la parrilla de salida se ve como está lloviendo ya, se está empezando a mojar la pista y tal y cual. Y después de la carrera dijo, yo en la parrilla de salida pensaba que el resto de pilotos no iba a arriesgar mucho, por eso yo me quería tirar y tal y cual. Y yo creo que más que arriesgar en lo que es la conducción, se arriesgó a tirar una configuración del monoplaza, sobre todo en el balance de la frenada, muy hacia atrás, para meterse en lo que es la entrada curva, tanto en la curva 1 como 2 y 3, mucho más rápido que sus rivales. Y ahora vamos a poner un poquito de contexto, porque al final, por si la gente no entiende el tema del balance de frenada. Claro, ¿por qué no lo hace todo el mundo, no? Si iba claro, mejor el coche, ¿por qué no todo el mundo lo pone para atrás? exactamente, eso era lo que te quería contar ahora, porque claro, Alonso, lo que yo estoy diciendo es especulación y todo lo que quieras, pero tiene pinta de que fue algo así, ¿no? Y Alonso fue perro viejo, sí, pero también se arriesgó muchísimo porque en unas condiciones tan delicadas como las que había ayer en Zandvoort, si echas demasiado atrás el reparto de frenada, tienes ese riesgo de que el coche te meta un trayazo demasiado grande y la parte trasera te adelante. O sea, y te vayas contra el muro encima en un circuito como este, que el muro está cerca y tal y cual. Entonces, claro, yo creo que Alonso vio eso, la pista que estaba seca, pero estaba empezando a llover y lo echó para atrás. Pero claro, el reparto de frenada, eso. Normalmente cuando está en seco, los pilotos tienden a llevar el reparto de frenada muy inclinado hacia adelante porque es más efectivo. Pero, por ejemplo, si te fijas en una curva como la curva 10 de Bahrein, que es una frenada en apoyo, los pilotos tienden a tirar el reparto de frenada hacia atrás para que no bloquee el tren delantero y para no irse recto en lo que es la frenada. Pero claro, tiene sus riesgos. Hombre, Porque, tienes el coche mucho más vivo, tienes que. claro, Te puedes controlar mucho más fácil. Claro, siempre la tendencia es a tirar el coche para adelante. Solo puedes tirar la frenada para atrás cuando tienes mucha confianza en ti mismo. exactamente, ahí está el tema, la confianza. Normalmente eso, en frenadas en apoyo se suele tirar el reparto de frenada hacia detrás, pero claro, hay que tener mucha confianza y hacerlo en unas condiciones tan delicadas como las de ayer en Zandvoort, como Fernando Alonso, creo que tiene un mérito increíble. Para mí, lo que hizo Alonso, esa primera vuelta magistral, adelantar a Albon y a Russell, tirándose tan fuerte, con una entrada de curva tan potente, fue un acto de no solo genialidad y del talento innato que todo el mundo sabe que tiene Alonso, sino también un tema de conocimiento, veteranía y un punto de riesgo de coger y decir, si mis rivales no van a arriesgar mucho porque, claro, pueden irse contra el muro, tal y cual, yo aquí te pongo el reparto de frenada como a mí me dé la gana y arriesgo más que nadie y paso un par de pilotos para meterme en la tercera posición. Y aparte, otra cosa que me estoy acordando ahora ya sobre la marcha, que ya sabemos que a Alonso le gusta jugar con el reparto de frenada en plena carrera, lo hizo en Bakú, se lo dijo a su ingeniero para que Stroll probase su propia configuración en el reparto de frenada, con lo cual no me parecería tampoco una utopía que Alonso estuviera en la parrilla de salida pensando en el mejor reparto de frenada para tirarse en la curva 2 y en la curva 3. Me encanta lo que dices, me cuadra completamente y tiene sentido que una salida puede parecer que es solo instinto, pero no es solo instinto. De hecho, ahora estoy recordando que justo ayer, después del stream, estuvimos revisando algunos vídeos con Jorge Iglesias y él me comentaba que él notaba que yo no me había dado cuenta, que Alonso jugaba mucho más con las marchas y era mucho más agresivo que el resto de las onboards que puedes ver. Que se junta con la teoría que tú me dices y ahora me cuadra del todo. Que no haya sido solo instinto de... Bueno, se ha tirado por el interior de la peraltada a ver qué ocurría y ya está. No. El adelantamiento a Albon viene de antes, porque ya tenía el coche para poder jugar en estas circunstancias. Pero cómo es increíble que en un momento de máxima tensión, donde lo que quieren la gran mayoría de pilotos es un coche lo más estable posible, lo más tranquilo posible, y tú estar más centrado en no pisar un charco u otra cosa, el tío está en la vuelta de calentamiento ya tirando de cómo va a hacer el adelantamiento, que además en la bloqueada de Russell le acaba de dar la pista. Que claro, yo ni me había dado cuenta, pero ahora que lo dices tiene todo el sentido del mundo. Cuando bloquea la delantera, te da la pista de cómo tiene el coche balanceado a Russell y cuál es la diferencia con el tuyo. No sé si te da tiempo para pensarlo en 5 segundos, pero de Alonso ya me creo cualquier cosa, la verdad. Sí, ahí está otro gran dato, que al final
Alonso iba justo detrás de Russell y ve cómo él bloquea la delantera. Y claro, en ese momento a lo mejor dice, bueno, pues yo llevo un poquito más atrás, pues me puedo tirar más fuerte en la entrada Es un de la coche muy curva 2, diferente. la 3. Claro, Me imagino que por ahí también Alonso, con lo listo que es y la cabeza claro. que tiene, seguramente lo tenía todo, todo estudiado ya desde la primera curva. Pero sí, ya te digo, a mí me cuadra mucho que... Y además quería buscar esa apreciación, ¿no? De lo que hizo Alonso ayer, porque sí, fue magistral, pero no terminaba de entrarme en la cabeza cómo puedes adelantar a dos pilotos con esas maniobras, ¿sabes? Y al final acabé, eso, pensando Sí, sí, me creo, cuadra. yo creo que tiró de veteranía, tiró de conocimiento y sobre todo de valentía, Ujú. porque no cualquiera Claro, claro, claro. tiene las manos y la sensibilidad en los pies para tirarse en la curva 2 y la curva 3 sin saber cómo está de condiciones, porque nadie sabía cómo iba a estar, y se lanza como un animal con una entrada curva mucho más fuerte que la de Albon y la de Russell, y de hecho, como hemos visto en las capturas, pasa a Albon y a Russell en entrada curva, no los pasa en salida de curva, con lo cual me parece una genialidad, pero además no solo una genialidad de talento, sino una genialidad de que combina un montón de factores que hacen a Fernando Alonso un piloto especial. Es más increíble todavía, porque creo que es evidente que viendo los adelantamientos, viendo la cámara on board, nos damos cuenta que es una de las mejores salidas de la temporada y una de las quizá 10 o 15 mejores de la trayectoria de Fernando Alonso. Pero si le sumas que no es que, bueno, encontró un hueco y tiró el coche. No, no, es que estaba ya premeditado en un momento de máxima tensión y cómo tiene ya la experiencia y el temple para hacer un pequeño ajuste que marca totalmente la diferencia en el comportamiento del coche, es que es inmejorable. Ya no es una buena salida, es increíble. Sí, sí. Es impresionante. Es la ejecución de instinto de una teoría en base a experiencia. Bueno, es un 10. Es un 10 y aparte también, ahora que lo pienso, seguramente también tenía estudiado que por delante tenía tanto a Albon como a Russell, que son pilotos que han debutado en la Fórmula 1 en 2019. O sea, él perfectamente sabe que no tienen la experiencia o la veteranía que tiene Alonso, que va corriendo desde 2001 en la Fórmula 1 y que obviamente sabe muchísimo más de este tipo de condiciones, que incluso lo decía ayer, ¿no? Que en los libres ya había visto que había una trazada en lluvia que se Es podía que hacer por está, la curva 3 y tal. está un paso Es por que delante. está un paso por delante de mucha gente, no voy a decir de todo el mundo, porque también está por ahí Verstappen, Hamilton, que son pilotazos, pero ahí es cuando ves quién es un piloto especial y quién es un gran piloto, porque en la Fórmula 1 no hay malos pilotos, eso hay que tenerlo claro, pero hay grandes pilotos y pilotos ya que rayan la perfección. Y que te lo hagan con 42 años uno solo. Y que lo hagan con 42 años, claro, es una locura. Es una locura y encima que bueno, de hecho ayer saqué un artículo nada más terminar la carrera que para mí este Gran Premio define a la perfección lo que es Fernando Alonso y sobre todo su carrera deportiva a partir del año 2008. Porque estamos hablando de una carrera en la que lo hizo prácticamente todo bien, o sea, no puso un pie en falso en toda la carrera, hizo adelantamientos magistrales como los de la primera vuelta o el de la segunda, Lando Norris, que encima es muy diferente al de la primera, ¿sabes? Y vas viendo que es un piloto especial que va tirando el coche conforme lo ve claro y tal y cual. Y aún así ves que la estrategia no era óptima, tiene una mala parada de 8,3 segundos, tiene que volver a remontar, en seco se muestra rapidísimo con un coche que en clasificación fue, recordemos, el peor de los motores Mercedes, que se vio superado por un McLaren, un Mercedes y un Williams, Williams. y llevar, o sea, después de todo lo que he dicho, llevar ese coche hasta una segunda posición, pero no poder ganar la carrera porque hay un coche dominante ahí arriba, para mí es la definición de lo que es Fernando Alonso en la Fórmula 1. Un piloto que te puede llevar un coche hacia una posición que no merece, en un día en el que muchísimos pilotos cometieron errores, pero él no, teniendo que remar contra la corriente y que aún así, pese a que todo el mundo incluso se llevó el piloto del día, Martí le ha dado un 10, que no suele hacerlo con nadie, con lo cual todo el mundo sabe que seguramente ayer Alonso fue el mejor piloto de la carrera, pero no
tenía el coche para ganar la carrera. Y eso para mí, ya te digo, define mucho lo que es Fernando Alonso y su carrera deportiva, sobre todo a partir de 2008.